Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado con posterioridad el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de las personas asistentes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. El tema del que nos vamos a ocupar en el día de hoy es el tema número 2 del programa, que se titula Relación dosis-respuesta y que cierra el primer bloque o la primera unidad didáctica que os expliqué durante la presentación. Unidad que, como os comenté, está destinada a presentar conceptos básicos en toxicología. Esta relación dosis-respuesta es el segundo, después de la explicación de las etapas o de los procesos del proceso tóxico que comentamos en la última sesión. La relación dosis-respuesta es el segundo de los conceptos críticos que quiero presentaros. Vamos a empezar. ¿Qué queremos decir con relación dosis-respuesta? ¿Cuál es el concepto básico? El concepto básico deriva de lo que todavía se considera hoy en día como el dogma central de la toxicología que enunció Paracelso. Paracelso es el autor de la frase «todas las sustancias son venenos, no hay ninguna que no sea veneno». La dosis apropiada diferencia un veneno de un remedio. Paracelso lo que observó fue que cuando sus pacientes seguían sus instrucciones y tomaban las medicinas que él les prescribía, normalmente mejoraban, pero si se dosificaban el uso de estas medicinas, volvían a su consulta con unos efectos adversos que no tenían nada que ver con el efecto original o el motivo de la primera consulta. Además, también observó que la severidad de ese efecto adverso derivado de la sobreexposición era mayor cuanto mayor era la dosis que el paciente había tomado. Por lo tanto, el concepto de toxicidad y de sustancia tóxica se basa en una relación dosis-respuesta. Si recordáis, en la primera de las sesiones insistí mucho en el concepto de que cualquier sustancia química es potencialmente tóxica. Siempre habrá una concentración que hará que esa sustancia pueda convertirse en tóxica. Por lo tanto, esa relación entre la dosis a la que nos exponemos y la respuesta tóxica es lo que llamamos relación dosis-respuesta. Es decir, que existe, en todos los casos, una correlación entre el nivel de exposición y la severidad del efecto adverso. Esa correlación matemática entre el efecto adverso, la severidad del efecto adverso y la intensidad de la dosis es lo que llamamos relación dosis-respuesta. Y para que una relación dosis-respuesta sea considerada tal, se tienen que cumplir dos criterios. Uno es que exista una causalidad directa entre la exposición y el efecto adverso. Es decir, si recordáis, las etapas del proceso tóxico hablaban de 5 etapas. La tercera de ellas era la reacción química entre la sustancia que iba a inducir el efecto adverso y una molécula endógena vital para la salud. Pues si la relación dosis-respuesta está cuantificando el nivel de interacción entre esa molécula endógena vital para el mantenimiento de la salud y el efecto tóxico, decimos que la causalidad es directa. Hay veces que lo que ocurre es que esa primera interacción esa interacción primigenia que desencadena el efecto adverso, lo que hace también es desencadenar efectos secundarios. En ese caso, esos efectos secundarios también tendrán una relación dosis-respuesta, pero no será entre la sustancia que ha causado el efecto adverso inicial y el efecto secundario o terciario que deriva de una interacción primigenia.
Las relaciones dosis-respuesta están sustentadas en la interacción directa entre una determinada sustancia química y una determinada molécula endógena. Y además, un segundo concepto es que existe un umbral de toxicidad. Ese umbral de toxicidad es lo que llamamos normalmente el OAL, que ahora comentaremos más adelante. Es una dosis por debajo de la cual no hay efecto adverso y por encima de él empieza a aparecer efectos adversos. También tenemos que tener en cuenta que cada efecto adverso tiene una relación dosis-respuesta diferente. Es decir, si una sustancia química tiene, por ejemplo, efectos sobre el hígado y sobre el riñón, por poner un ejemplo, existirá una relación dosis-respuesta para la hepatotoxicidad y una relación dosis-respuesta diferente para la nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque cada una de esas dos relaciones dosis-respuesta, la que afecta al hígado y la que afecta al riñón, estará causada por dos reacciones diferentes. La de la sustancia tóxica con la molécula endógena en el hígado y la de la sustancia química con otra molécula endógena diferente que haya en el riñón. Por lo tanto, cada una de esas reacciones se cuantificará de manera diferente y dará lugar a relaciones dosis-respuesta diferentes. ¿Qué tipos de relaciones dosis-respuesta existen? Pues existen dos tipos principales de relaciones dosis-respuesta. Las de tipo individual, que son las que miden la respuesta de un organismo a un diferente, a una agresión tóxica. Es decir, miden la respuesta de un solo individuo. Si pensamos en términos de, por ejemplo, algo parecido a lo que pudo tener Paracelso, imaginemos que a un individuo, a una persona en concreta, pues le duele la cabeza. Le duele la cabeza y dice, voy a tomarme un analgésico. Empieza a tomarse y se toma un cuarto de pastilla y ve que no le hace nada. Se vuelve a tomar otra pastilla y ve que empieza a sentirse un poco mejor, pero todavía le duele la cabeza. Si sigue tomando pastillas, seguramente llegará un momento en que le desaparecerá el dolor de cabeza, pero si sigue tomando pastillas, seguirá sin estar con dolor de cabeza, pero aparecerá un efecto adverso derivado de la sobredosificación de ese analgésico. La representación de la dosis-respuesta de la cantidad de analgésico que toma ese individuo y de la toxicidad que induce en esa sola persona es lo que llamamos una relación dosis-respuesta individual. A nivel medioambiental, las relaciones dosis-respuesta no tienen demasiado interés, porque lo que nos interesa a nivel medioambiental es la respuesta de las poblaciones. Y ahí es donde entra en juego un segundo tipo de relación dosis-respuesta, que es lo que se conoce como cuantal o cuántica, de las dos maneras. Y que lo que trata es de medir la severidad de un efecto dañino sobre una población de individuos, no sobre un individuo en particular, sino sobre la población de individuos de la misma especie. Se llaman cuánticas o cuantales porque son relaciones de todo o nada. Es decir, lo que se hace es medir el efecto sobre cada uno de los individuos y a continuación ver el efecto colectivo. Y además son efectos que se llaman cuánticas porque son efectos de todo o nada. Por ejemplo, tú puedes medir si una determinada dosis causa la muerte o no a los individuos de una determinada población. Pues hay solamente dos posibilidades. Si a ti te interesa la muerte, solo hay dos posibilidades. O se muere o no se muere. O lo que decíamos hace un momento, el efecto analgésico si fuera un fármaco. A un individuo o le quita el dolor o no se lo quita. O le baja la presión sanguínea o no se la baja. O induce un tumor o no lo induce. Y lo que hacemos es medir la respuesta en cada uno de esos individuos y luego calcular el porcentaje de la población que ha sufrido ese efecto adverso. Y, como digo, las relaciones dosis-respuesta individuales no son de un especial interés en toxicología ambiental, pero sí las cuánticas. Con lo cual, todo lo que hablemos a partir de este momento, en todo, no solamente hoy, sino en todo el curso, va a estar relacionado con relaciones dosis-respuesta de tipo cuántico. Es decir, respuestas de sí o no, o de todo o nada.
de un individuo tiene un efecto tóxico o no lo tiene. Y si lo que queremos es observar qué tipo de representaciones dosis-respuesta cuántica hay, diremos que hay un tipo de representación que llamamos de frecuencia. Las representaciones dosis-respuesta cuánticas de frecuencia son aquellas en las que podemos ver cómo el porcentaje de individuos de una determinada población responde a una determinada dosis expresado en forma de logaritmo. Es decir, tendríamos en el eje Y el porcentaje de individuos de la población que sufre el efecto tóxico y en el eje X el logaritmo de la dosis. Si en nuestro experimento tenemos un número de animales suficientemente altos como para ser representativo de toda la población, lo que nos vamos a encontrar es una forma de campana de Gauss, como esa que veis ahí. ¿Por qué tiene esto forma de campana de Gauss? Pues porque en una población general nos vamos a encontrar un pequeño porcentaje de individuos que va a ser sensible a dosis bajas de la sustancia. Y son estos individuos que reaccionan por aquí. Es decir, donde haya bajas dosis, pocos individuos reaccionan. Y nos vamos a encontrar también una proporción pequeña de la población que se va a considerar resistentes. Es decir, que a dosis muy altas van a causar efecto sobre una pequeña población, un pequeño porcentaje de la población. Sin embargo, la inmensa mayoría de individuos de mi población va a tener una sensibilidad media y vemos que el mayor porcentaje de individuos que responden está en la parte central de la curva. De ahí la forma de campana de Gauss. Pero aún así, aun tratándose de una relación de tipo cuántica, las de frecuencia tampoco son las relaciones dosis-respuesta que nos interesan más. Las que nos interesan más son las que llamamos o las que se llaman de tipo acumulado. ¿Por qué se llaman de tipo acumulado? Bueno, imaginemos que tenemos una población completa y que hacemos diferentes grupos. Dividimos esa población en varios grupos homogéneos diferentes y al primer grupo le damos una determinada dosis. Imaginemos que esa dosis, que ahí hemos llamado 1, la más baja de todas, causa un efecto sobre el 10% de la población. ¿Vale? ¿Qué pasa si a continuación le doy al siguiente grupo una dosis que haya llamado 2, que es superior a la dosis 1? Pues va a pasar que los números de individuos que van a tener efectos adversos van a ser el mismo 10% que tenían respuesta a la dosis 1 más el número de individuos que reaccionen como consecuencia del incremento de dosis al pasar del 1 a 2. En ese ejemplo, pues ahí es un 5% más. Es decir, que la diferencia de dosis entre 1 y 2 causa un incremento de respuesta del 5%. Si a continuación a otro subgrupo de la población le administro la dosis 3, que es superior a la 2 y a la 1, pues ¿qué individuos me van a responder a la dosis 3? Pues aquellos que me respondían a la dosis 2 más los que respondan como consecuencia del incremento de dosis al pasar de 2 a 3. Y en ese ejemplo hipotético que veis ahí es un 10% más. Y así sucesivamente. De modo que si represento eso en forma de porcentaje de respuesta en el eje Y frente al logaritmo de la dosis, lo que me voy a encontrar es más o menos una forma como esta. Me voy a encontrar de nuevo, fijaros que no es una línea recta, sí es recta en la parte central, pero en los extremos no es recta, ni en los extremos a dosis bajas donde voy a tener los individuos sensibles, ni en los extremos a dosis altas donde voy a tener los individuos resistentes. Y esto es lo que se llama dosis-respuesta acumulada. Y son las que nos vamos a centrar mayoritariamente. Sí. ¿Esto de la dosis sería siempre la misma cantidad? ¿A qué te refieres con la misma cantidad? Por ejemplo, dosis 1, 25 mililitros, por ejemplo. Dosis 2, otros 25, ¿o sería aumentar la cantidad? Más, siempre aumentando, sí, sí.
La dosis va creciendo, 1, o sea, 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 2, 4 es mayor que 3 y así sucesivamente. Vale, gracias. ¿Vale? Bien, decía que yo aquí ya tengo un tipo de una relación dosis-respuesta donde tengo modelada cuál es la respuesta de la población frente a la dosis. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues me sirve para, en un momento dado, poder calcular cuál es la proporción de población que se verá afectada para una determinada dosis. Y eso es lo que veremos a continuación. No obstante, si os fijáis, esto ya os digo, salvo la zona esta central, no es una línea recta. Con lo cual, matemáticamente, esto es difícil de operar, de trabajar con él. Y es por eso que hay una transformación de la dosis-respuesta acumulada que se llama PROBIT. PROBIT y acumulada es lo mismo. La única diferencia es que en acumulado tenemos la representación directa del porcentaje de respuesta frente al logaritmo de la dosis. Estoy insistiendo mucho que cuando hacemos una relación dosis-respuesta, en el eje Y siempre vamos a tener la respuesta. Y en el eje X vamos a tener siempre la dosis. Casi siempre es mejor representar logaritmo de dosis en lugar de dosis. Casi siempre no, siempre. Siempre es mejor representar el logaritmo de la dosis en lugar de la dosis, porque hace que la respuesta sea más lineal. Pero, como os digo, esa respuesta, dosis-respuesta no es lineal y matemáticamente es complejo trabajar con ella. Es por eso que hay una transformación de la dosis-respuesta acumulada que se llama PROBIT. PROBIT es una transformación que lo que hace es linealizar la dosis-respuesta acumulada. Si cogéis esta dosis-respuesta acumulada, imaginaros que esto es una especie de cuerda y imaginaos que cogéis este extremo, el superior, y este extremo, el inferior, y que estiráis. Si eso sería una curva, ¿qué pasaría? Que se transformaría todo en una recta. Pues eso es lo que hace PROBIT. PROBIT lo que hace es transformar relaciones dosis-respuesta acumuladas no lineales en dosis-respuesta lineales. Es decir, los mismos datos los podemos representar de manera no lineal o lineal. Y, lógicamente, ni que decir tiene que es mucho más fácil trabajar de manera lineal. ¿Y cómo se hace esos PROBIT? Bueno, hay una transformación matemática que lo explica, pero no vamos a entrar en eso. A efectos prácticos hay una tabla que nos indica cómo transformar el porcentaje de respuesta que yo tengo en el eje Y en unidades PROBIT. Es esta tabla que tenéis ahí, que no tenéis que aprenderos de memoria, por supuesto. Cuando haya que hacer problemas siempre tendréis una a mano. ¿Y cómo podemos hacer el cambio? Es muy fácil. Tenemos en la columna que pone porcentaje, en la izquierda del todo, tenemos decenas, ¿lo veis? Y en la eje horizontal tenemos unidades. De manera que si yo tengo un porcentaje comprendido entre el 1 y el 99, pues por ejemplo el 1. ¿El 1 qué son? El 1 son 0 decenas y una unidad. Pues me voy a la fila de las 0 decenas y me paro en la columna de una unidad, 2,67. 1% de respuesta sería 2,67. Si mi siguiente punto es 23, por decir un número, 23, ¿qué son? Son 2 decenas, por lo tanto me voy a la fila de las 2 decenas y me muevo hasta la columna de las 3 unidades, que sería 4,26. Cualquier otro número, 91. 91 serían 9 decenas y me muevo hasta la fila, hasta la columna de una unidad, 6,34. 32, pues sería 3 decenas con 2 unidades, 4,53 y así sucesivamente. Hay una cosa muy, muy importante y quiero que tengáis en cuenta. Matemáticamente no se puede calcular las unidades PROBIT para 0% ni para 100%. Es imposible, esa transformación no se puede hacer. Por lo tanto, las unidades PROBIT van a ser la representación lineal de los porcentajes de respuesta entre porcentajes de respuesta superiores a 0 e inferiores a 100.
Hay un tipo particular de representación dosis-respuesta acumulada que es el de los nutrientes esenciales. Vamos a mostrar un ejemplo. ¿Qué es un nutriente esencial? Un nutriente esencial es una sustancia exógena y que tiene una función vital en el mantenimiento de nuestra salud, que por lo tanto, como no la podemos sintetizar, tenemos que adquirirla a través de la dieta. Bien, si hacemos una representación dosis-respuesta del porcentaje de respuesta de los individuos frente a la dosis de ese nutriente esencial en su interior, nos vamos a encontrar esta forma de U. ¿Lo veis? ¿Y por qué es esta forma de U? Pues es porque hay una dosis, una zona, mejor dicho, donde las dosis son insuficientes para mantener la salud, que llamamos dosis o zona de deficiencia, donde en función de la severidad de esta deficiencia, pues va a haber una respuesta de los individuos. Solamente en una zonita muy estrecha, que llamamos de homeostasis, en un rango muy estrecho normalmente de concentraciones, nuestra salud no se va a ver alterada, pero si seguimos subiendo la concentración, veremos que aparecerán efectos tóxicos, lo que le pasaba a Paracelso, efectos tóxicos como consecuencia de la sobreexposición a esa sustancia. De modo que este es un ejemplo más, perdón, de que la dosis hace el que se trate de una sustancia vital para nuestro mantenimiento o una sustancia tóxica. Y es que ejemplos de nutrientes esenciales, el más típico son los metales. Por ejemplo, el cobalto sirve como cofactor de la vitamina B12. Si tenemos deficiencia, nuestra dieta tiene déficit en cobalto, vamos a tener que nuestra vitamina B12 no funciona correctamente y nuestro organismo pues, va a manifestar efectos sobre la salud derivados de la deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, un exceso de cobalto hará que nuestra vitamina B12 funcione correctamente, no tengamos ningún efecto adverso derivado de la deficiencia de vitamina B12, pero nuestro corazón empiece a verse afectado. ¿Por qué? Porque el cobalto es cardiotóxico. El hierro, por ejemplo, sabéis que el hierro es vital para que la hemoglobina pueda captar el oxígeno en los pulmones y distribuirla al resto de tejidos del organismo. Un déficit de hierro, que es lo que no se distribuye correctamente en los tejidos del organismo. Pero un superávit de hierro, una concentración de hierro superior a la necesaria, nos va a causar también hepatotoxicidad y carcinogenicidad. De modo que ahí tenéis varios ejemplos, pero veis como tenéis en la columna central, donde dice función, qué papel juega ese nutriente esencial en el mantenimiento de nuestra salud, y la deficiencia de ese nutriente nos va a causar efectos tóxicos, efectos adversos derivados del mal funcionamiento de esa molécula, y en la columna de la derecha tenéis la toxicidad que causa ese nutriente esencial y que, como veis, no tiene nada que ver con el efecto biológico. Bueno, ya sabemos qué tipo de relaciones dosis-respuesta existen. Decíamos, individuales, son las respuestas de un individuo, no son especialmente de interés en nuestro caso, de tipo cuánticas, y ahí nos vamos a centrar sobre todo en las de tipo acumulado y su linealización, su PROBIT, su forma PROBIT. ¿Y para qué nos sirve esas relaciones dosis-respuesta? ¿Qué tipo de información toxicológica relevante nos proveen esas relaciones dosis-respuesta? Bueno, dependiendo de la respuesta tóxica que estemos midiendo, podemos hablar de dosis efectivas, dosis tóxicas o dosis letales. Normalmente el término dosis efectiva se emplea más en farmacología, tiene que ver con la dosis que causa un efecto terapéutico de un fármaco.
Pero si en lugar de efecto terapéutico cambiamos por efecto tóxico, serviría igual, el concepto es el mismo. Lo que pasa es que hay un término más específico que es el de dosis tóxica, que se refiere a la aparición de toxicidad. Y un caso particular de toxicidad es la muerte y se habla de dosis letal. Y estos parámetros, dosis efectivas, dosis tóxicas, dosis letales, suelen ir acompañados con un subíndice que representa el porcentaje de individuos de la población que sufre el efecto. De modo que una dosis letal 50 significa que a la dosis concreta va a haber una mortalidad del 50% en la población. O una dosis efectiva 99 de un fármaco, lo que nos quiere decir es que el 99% de la población va a tener el efecto deseado por ese fármaco. O una dosis tóxica 32 significa que a esa dosis el 32% de los individuos de una población van a sufrir efectos tóxicos. ¿Y para qué queremos saber este tipo? Bueno, una cosa, antes de eso, decíamos, dosis efectiva, la dosis que causa un efecto terapéutico. Dosis tóxica, cuando el efecto deja de ser terapéutico y pasa a ser tóxico. Y dosis letal, cuando ya la toxicidad es máxima y causa la muerte. Son tres tipos diferentes de parámetros, pero ya podréis saber, con todo lo que hemos dicho, que cuando hablamos de un fármaco, pues empezaremos con dosis que serán efectivas, que pasarán a ser tóxicas en un momento dado y que pasarán a ser letales en otro momento dado. No, eso no quiere decir que las relaciones dosis-respuesta de fármacos sean una continuidad unos de otros. ¿Por qué? Porque el efecto terapéutico suele tener una diana, el efecto tóxico suele tener otra diana y el efecto letal suele tener otra diana. Un ejemplo típico es, por ejemplo, con los anestésicos. Imaginemos que se quiere administrar un anestésico a la población porque hay que anestesiarlo para hacerle una operación. La dosis respuesta del efecto terapéutico será esta y tendrá que ver con la interacción del anestésico con el sistema nervioso. De modo que para dosis bajas, pues habrá una proporción baja de individuos que responden y que se duermen. Si seguimos subiendo la dosis, el porcentaje de individuos que tienen el efecto adverso va subiendo. Llegará un momento en que ya toda la población tenga el efecto anestésico. Si seguimos subiendo, va a empezar a aparecer efecto tóxico, pero este efecto tóxico, como veis, no es una continuidad del efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque la diana del efecto terapéutico es diferente de la diana del efecto tóxico. La diana del efecto tóxico puede ser, por ejemplo, el hígado. De modo que, ¿qué ocurre cuando supero esta fase, la concentración más alta de la línea recta negra? Que si sigo subiendo, voy a tener el mismo porcentaje de individuos anestesiados y unos poquitos van a empezar a tener efectos tóxicos. Y si sigo subiendo más, los individuos continuarán dormidos, anestesiados, pero el porcentaje de individuos que tenga efecto tóxico va a seguir subiendo. Y llegará un momento en que se continuaré teniendo todos los individuos dormidos y la inmensa mayoría de ellos intoxicados. Y si sigo subiendo, los individuos se quedarán dormidos y unos pocos de ellos empezarán a morirse, los más sensibles. ¿Y por qué no continúa la letalidad con el efecto tóxico? Pues porque normalmente la letalidad va a ser a través de otra relación, de otra diana de toxicidad diferente que tendrá su propia relación dosis-respuesta. De modo que si sigo subiendo, voy a mantener la cantidad de individuos dormidos e intoxicados, pero también voy a aumentar la cantidad de individuos que se mueren como consecuencia de la sobreexposición a ese fármaco. Por lo tanto, el efecto tóxico no es una extensión de los efectos terapéuticos y del mismo modo que la mortalidad no es una extensión de los efectos tóxicos. Una duda. Sí, adelante. Entonces,
en el caso del analgésico que afecta al hígado, el efecto terapéutico afecta, por ejemplo, al hígado, pero cuanto más aumentes esa dosis, ya no afectará al hígado, sino que afectará a otra diana. A otros sistemas, claro. Porque, claro, esa diana ya está como ya tiene ya mucho efecto, ya tenía mucha dosis y ya no le cabe más, por así decirlo. Claro, claro. Claro, la cantidad de fármaco que se necesita para que la gente empiece a morirse es superior a la de que se necesita para que empiece a intoxicarse. De modo que hasta que no se alcanza la dosis mínima que empieza a inducir letalidad, pues no empiezan a aparecer las muertes. Yo también tengo una duda en letalidad. Al principio de letalidad, la gente está totalmente intoxicada, ¿no? Y Sí. hay gente dormida. Sí. ¿O no hay gente dormida? Sí, sí, claro, sí. Una vez se alcanza la dosis que corresponde al punto más alto negro, si siguiéramos representando la línea negra por aquí, sería una línea horizontal de puntos negros. Porque ya toda la población estaría dormida. Por más que suba, no se pueden dormir más porque ya están todos dormidos. Vale. ¿De acuerdo? Sí. ¿Seguimos? Sí, por mí sí. De acuerdo. Un parámetro especial que suele ser muy relevante para calcular, para interpretar relaciones dosis-respuesta es la dosis letal 50, que como hemos dicho es la dosis que causa mortalidad en el 50% de la población expuesta. Efectivamente, si tenemos una representación dosis-respuesta del porcentaje de mortalidad frente al logaritmo de la dosis, ves pues que esto es una dosis-respuesta acumulada, pues que cuanto más sube la dosis, más alto es el porcentaje de individuos que se mueren de la población. Y cuando llegamos al 50%, decimos que esa es la dosis letal 50. Una vez que se pone dosis letal, y también es muy común LD, o sea, DL, es en inglés lethal dose y se pone LD, pero es lo mismo. Una transformación mnemotécnica de Probitz. Fijaros, 50% son 5 unidades Probitz. Si queremos calcular la dosis letal 50 con una representación Probitz, tendremos que buscar 5 unidades Probitz, no 50. Yo no me sé la tabla de memoria, ni mucho menos, pero esa sí que es muy sencilla, porque 50% de respuesta, 5 Probitz. Es fácil, no tiene más. ¿Y para qué nos sirve saber la dosis letal 50? Pues nos sirve para clasificar la toxicidad de las sustancias. El sistema de clasificación armonizada global que tenemos en Europa clasifica las sustancias, bueno, en Europa y en prácticamente todo el mundo, en función de su toxicidad aguda, y es la dosis letal. De modo que si la dosis letal 50 tiene unos determinados valores, eso nos permite clasificar la sustancia como tóxicos categoría 1, 2, 3, 4 o 5. Bueno, el sistema armonizado global incluye hasta una categoría 5, pero la Comisión Europea reconoce solo 4. Digamos que el sistema armonizado global es mundial, mientras que luego a nivel europeo reconocemos solo 4. Por encima de 4, si la dosis letal 50 es superior a 2.000 miligramos por litro, decimos ya simplemente que es una sustancia que no se clasifica, no se clasifica para toxicidad aguda. Otros dos parámetros que también son muy relevantes y que más adelante volveremos a ellos cuando hablemos de evaluación de riesgos son los que representan los conceptos de NOAEL y LOAEL. NOAEL es el acrónimo de No Observed Adverse Effect Level, el nivel de efecto adverso no observable. Mientras que LOAEL es Lowest Observed Adverse Effect Level, o el nivel más bajo que causa efectos adversos observables. ¿Cómo podemos saber esto en una relación dosis-respuesta? Pues es muy fácil. Si miráis esta figura, a modo de ejemplo, ¿qué veis ahí? Vemos que, empezando por la izquierda,
las dos primeras dosis, es decir, esta y esta, la respuesta es 0, ¿no? ¿Lo veis? Mientras que la tercera dosis ya empieza a separarse del eje X y ya se ve un pequeño porcentaje de respuesta, ¿lo veis? Bueno, pues atendiendo a eso es muy fácil. NOAEL es la dosis más alta que no tiene un efecto adverso observable. Y aquí, ¿cuál es la dosis más alta que tiene o que no tiene un efecto adverso observable? La segunda, esta. Por lo tanto, ese es el NOAEL. Mientras que el NOAEL es la dosis más baja que sí que tiene un efecto adverso observable. Es lo que llamamos umbral de toxicidad. Es el punto a partir del cual aparecen los efectos y por encima continúan aumentando en severidad y por debajo desaparecen. Pues es el punto inmediatamente posterior al NOAEL. Ese sería el LOAEL. Estos dos conceptos, NOAEL y LOAEL, van a tener muchísima relevancia cuando hablemos de evaluación de riesgos, porque en evaluación de riesgos lo que haremos será analizar relaciones dosis-respuesta para establecer dosis que no sean tóxicas y a esa dosis no tóxica le pondremos un factor de seguridad para cubrir incertidumbres relacionadas con la extrapolación animales a humanos, porque normalmente estas relaciones dosis-respuesta están obtenidas siempre con animales y lo que pretendemos es proteger la población humana. Pues para cubrirnos con la posibilidad de que el humano sea más sensible que el animal, pues a esos parámetros de NOAEL y LOAEL le vamos a poner unos factores de seguridad que nos permitan determinar si una dosis es no o no segura. Y eso, la base de la obtención de esos NOAELs y LOAELs es el correcto análisis de las relaciones dosis-respuesta. También las relaciones dosis-respuesta nos sirven para comparar toxicidad entre diferentes compuestos. Eso que decimos, ¿qué es más tóxico, el compuesto 1 que el 2? ¿O el A que el B? ¿O el A que el B que el C? Pues eso, para poder responder a esa pregunta, hay que analizar una relación dosis-respuesta. Imaginemos que tenemos un compuesto C que tiene esta relación dosis-respuesta. Tenemos en el eje X, el logaritmo de la dosis, en el eje Y, respuesta en unidades Probit. Por eso sale recta, porque son Probit, si no, no sería Probit. E imaginemos que tenemos otro segundo compuesto que tiene esta relación dosis-respuesta, el A. Bien, si nos preguntaran cuál de estos dos compuestos es más tóxico, la respuesta correcta sería C. C es más tóxico que A. ¿Por qué? Porque la pendiente de la relación dosis-respuesta de C es superior a la pendiente de la relación dosis-respuesta de A. O dicho de otra manera, un mismo incremento de dosis de la sustancia C va a causar una mayor respuesta que en C que en A. Y ese es el motivo por el que, analizando estas relaciones dosis-respuesta, decimos que C es más tóxico que A. Por lo tanto, C es más tóxico. Si fuera un fármaco, si estuviéramos representando en lugar de respuesta tóxica, respuesta farmacológica, diríamos que es más efectivo. Imaginemos esta situación. Sustancia A, esta relación dosis-respuesta. Y esta situación. Sustancia B, esta relación dosis-respuesta. ¿Veis que la pendiente es idéntica? ¿Lo veis? Por lo tanto, aquí el criterio de el que tenga la mayor pendiente no nos sirve, porque la pendiente es la misma. Si en la comparación intervienen sustancias con la misma pendiente, lo que tenemos que hacer es calcular la dosis efectiva 50 y ver cuál es menor. Aquel que tenga una dosis efectiva 50 menor, diremos que es más tóxico. ¿Por qué? Porque para una misma dosis de A, una misma dosis, la que sea, se morirá, si esto es letalidad, menos población de individuos en A que en B. Si es un fármaco, menos efecto terapéutico. Por lo tanto, en este caso, diremos que A es más tóxico o efectivo que B. Realmente, aquí he puesto dosis letal 50 o dosis efectiva 50,
como está en unidades Probit, 5, pero realmente da igual. Da igual, siempre podemos calcular dosis tóxica o dosis efectiva con el subíndice que queráis. Si podemos calcular dosis efectiva 30, 5, 1, 99, 27, da igual, porque en todos los casos, como tienen la misma pendiente, en todos los casos, las dosis efectivas tóxicas o letales de A para un mismo subíndice van a ser menores que las dosis efectivas de B. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, resumiendo, para comparar la toxicidad de dos sustancias, si tienen diferente pendiente, es más tóxico el que tenga la mayor pendiente. Y si tienen la misma pendiente, es más tóxico el que tenga menor dosis efectiva o tóxica o lo que sea para un determinado subíndice. Pero, ¿y si nos encontramos esto? Nos dicen que ordenemos la toxicidad o la efectividad o la letalidad de 3 diferentes sustancias, A, B y C, con 3 diferentes relaciones dosis-respuesta. ¿Ahí qué manda? Bueno, pues ahí, en ese caso, lo que manda es, primero, el criterio de la pendiente y luego el criterio de... y luego se ordena entre los que tengan igual pendiente. Por lo tanto, ahí, ¿quién tiene mayor pendiente? C. Por tanto, C es más tóxico que A. Eso ya lo habíamos visto, lo podíamos deducir con la información de 2 diapositivas anteriores. Pero entre A y B también podemos decir que como para un determinado subíndice de la toxicidad o de la letalidad o del efecto terapéutico, la dosis va a ser siempre menor de A que de B, diremos que A es más tóxico que B. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues para acabar de explicar estos conceptos, quiero comentar el concepto de margen de seguridad. Si os fijáis, hemos estado hablando de que hay unas relaciones dosis-respuesta para fármacos y que si excedemos, si superamos una determinada dosis del fármaco, empieza a haber toxicidad. Lo que separa el efecto terapéutico del efecto tóxico es lo que llamamos margen de seguridad. El margen de seguridad es un parámetro indicador de la diferencia o de la magnitud de la diferencia entre una dosis efectiva y una dosis tóxica. De hecho, se llama o se define el margen de seguridad como el cociente entre la dosis tóxica 1, es decir, la dosis que causa toxicidad en el 1% de la población, y la dosis efectiva 99, es decir, la dosis que causa el efecto terapéutico en el 99% de la población. Vamos a verlo de manera gráfica. Imaginemos que aquí tenemos relación dosis-respuesta acumulada, función del logaritmo de la dosis. Esa es la relación dosis-respuesta para el efecto farmacológico. ¿Veis? Y una vez se alcanza el máximo para el efecto farmacológico, si seguimos subiendo, empiezan a hacer efectos tóxicos. ¿Vale? ¿Qué es el margen de seguridad? Pues es bastante intuitivo. Es la distancia que hay entre el final del máximo efecto terapéutico con el mínimo efecto tóxico. Obviamente interesan fármacos con un margen de seguridad lo más grande posible. Cuanto más grande sea el margen de seguridad, es más difícil que una sobredosificación del fármaco vaya a causar efectos tóxicos. El elegir un fármaco o cuál es el criterio mínimo que se exija a un fármaco para que, de margen de seguridad, cuál es el mínimo margen de seguridad que se exige a un fármaco para que sea autorizado, depende de muchas cosas, entre ellas de la relación beneficio-riesgo. No es lo mismo que sea un fármaco para una enfermedad para la que no haya tratamiento alternativo que para una enfermedad para la que sí que haya, o para una enfermedad leve que para una grave, etc. Ahí ya nos entramos en criterios médicos que ya no nos conciernen. Vamos a acabar viendo un ejemplo sencillo de cómo se construyen relaciones dosis-respuesta. Os he dejado en la carpeta de material un problema con una relación dosis-respuesta. Vamos a verlo ahora.
Fijaros, este es el problema que tenéis. Dice, se realiza un estudio de carcinogenicidad del compuesto A. La siguiente tabla muestra las dosis empleadas en el estudio, así como la respuesta de los animales de experimentación. Para cada dosis se emplearon 30 animales. Y nos dice, dosis de A, 1,6 miligramos por kilo. Respuestas positivas, 1 de 30. Dosis B, ¿ves? Estamos acumulando, ¿no? 2. Respuestas positivas, 3. ¿Por qué se dice acumulado? Porque en este 3 está incluido el 1 de la dosis anterior más 2 más que aparecen como consecuencia de pasar del 1,6 a 2. 2,5 responden 8 de 30. 3,2 responden 14 de 30. 4 responden 20 de 30 y así sucesivamente. Nos pregunta o nos pide representar la relación dosis-respuesta acumulada y en unidades Probit, ambas. Y calcular la dosis efectiva 50 o dosis tóxica 50. Bueno, cuando nos pidan eso es muy fácil. Tenemos que construir una tablita donde te pongamos en un lado la dosis. Esta es la misma dosis que teníamos arriba. Si queréis al lado, podemos dejar una columna en blanco donde calculemos el logaritmo decimal de esa dosis. Aquí tenemos las respuestas positivas. Fijaros que la columna 1 y 3, empezando por la izquierda, son exactamente las mismas que tenemos aquí. ¿Vale? Por en medio hemos insertado el logaritmo de la dosis de la columna de la izquierda y a la derecha de las respuestas positivas podemos calcular el porcentaje de respuesta. ¿Cuál es el porcentaje de respuesta? Bueno, si sabemos que el número total de animales que hay en ese grupo, que es 30 en todos los casos, pues resulta que 1 de 30 es el 3%, 3 de 30 es el 10%, 8 de 30 es el 27%, 14 de 30 es el 47%, 20 de 30 es el 67% y así sucesivamente. Y en la columna de la derecha tenemos la transformación de este 3, 10, 27, 47, 67, 84, bla, 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 en Probits. Bueno, pues ya lo tengo todo. La relación dosis-respuesta es la representación del logaritmo de la dosis, perdón, del porcentaje de respuesta en función del logaritmo de la dosis. Y esto es lo que tenemos aquí, el porcentaje de respuesta en función del logaritmo de la dosis. Nos sale esta forma de hipérbole y si nos dice la dosis efectiva 50, nos vamos al 50%, vemos qué punto del logaritmo de la dosis corresponde al 50% y vemos que es 0,54. Pero ojo, esto no quiere decir que esa sea la dosis efectiva 50. ¿Por qué? Porque aquí estamos representando el logaritmo de la dosis. Por lo tanto, el antilogaritmo de 0,54 es 3,5, que esa es realmente la dosis efectiva. Y si representamos aquí, en esta columna estamos representando la columna 2 frente a la 4. Si representamos la 2 frente a la 5, nos sale lo que tenemos bajo, que veis que ya es más recto, y en este caso, como nos pide el 50%, hemos dicho, ay, mira, esto es incorrecto, aquí debería poner Probits, lo siento, aquí hay un error, esto debería ser Probits. El porcentaje de respuesta, los 5 Probits sería lo mismo, es que es lo mismo, es una relacionada con otra. 0,54, dosis 3,5. Mi recomendación siempre Probit versus logaritmo. ¿Por qué? Porque esto es una línea recta, lo podemos ajustar a mínimos cuadrados y es más fácil luego, es una ecuación de una recta igual a Probit igual a ordenada en el origen más pendiente por logaritmo de la dosis. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, Miguel. Adelante. Sobre el tema, bueno, la diapositiva 31, lo de la potencia tóxica. Que, claro, yo había entendido la dosis efectiva como la dosis, por así decirlo, que es buena a ese punto. Pero claro, luego en el cuadrito azul pone que es A es más tóxico que B. Entonces me estoy liando con la diferencia entre tóxico y efectivo. Lo que ahí es lo que te refieres, por ejemplo,
aquí que dice C es más tóxico o efectivo que A, ¿no? No, sí, pero en ese caso lo tengo claro, porque en ese caso Sí. la pendiente... Entonces, ¿aquí dónde está la duda? Es lo Sí, mismo. ahí. Es lo mismo si es un fármaco, el fármaco A y el B, el fármaco A es más efectivo que el B. Y si estamos midiendo efecto tóxico, el compuesto A es más tóxico que el compuesto B. Y si medimos efecto letal, pues el compuesto A será más letal que el compuesto B. Y así sucesivamente. Pero entonces la dosis efectiva se refiere a la dosis tóxica. Puede ser dosis tóxica si estamos midiendo un efecto adverso. O puede ser dosis terapéutica si estamos midiendo un efecto farmacológico. Vale, que puede ser para ambas. Claro, porque acordaros que 2 o 3 diapositivas antes de esto hemos estado comparando relaciones dosis-respuesta de efectos terapéuticos con efectos tóxicos que con efectos letales. Las 3 cosas se miden o se analizan a través de relaciones dosis-respuesta. Si tú aquí, lo que no tiene sentido, a lo mejor lo que te ha confundido, creo, perdona, pero creo entender que lo que te ha podido confundir es si estamos comparando toxicidad de un compuesto con efectividad terapéutica de otro. Claro, es que esa comparación no tiene sentido. Tú tienes que comparar el mismo tipo de efecto. Claro, a lo mejor lo había pillado así. Tal vez la confusión fuera por ahí. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar algo más? No. Bueno, pues indicaros finalmente que tenéis en la biblioteca todos los materiales que he utilizado para preparar la presentación.